Y yo quisiera preguntarles, ¿cuántos desean el carácter de Cristo? No todos, ¿viste? No dicen, Algunos se quedaron y que, bueno. ¿Por qué llega esa duda de que, bueno, sí lo quiero, pero no sé, es que es difícil? Porque resulta que el carácter siempre es puesto a prueba. Cuando uno quiere decir querer algo, tener algo, tú eres probado. Cuando tú oras a Dios por paciencia, Dios forma tu paciencia. Y te coloca situaciones donde tú tienes que ser paciente. A mí me pasa mucho en el tráfico. Muchísimo. Y digo, Dios mío, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Y yo creo que ya yo sé la respuesta. La respuesta es, para que aprendas, papito. Y te relajes. Entonces, pero como muchas veces eso no nos gusta, como muchas veces no nos gusta esa prueba, entonces yo prefiero quedarme con el carácter como yo estoy, porque yo soy así, Dios me conoce, y Dios sabe que yo soy así y Él me perdona. Pero realmente lo que Dios espera es transformarnos, porque la palabra nos enseña que debemos ser a la estatura, llegar a ser a la estatura del varón perfecto. Porque si es la estatura mía no va a ser muy alto. Normal, promedio. Pero la estatura de Cristo es diferente. Entonces, en todos los aspectos de la vida, cuando hablamos de carácter, nos vamos a sentir probados. Y una de las áreas donde nos sentimos probados en el carácter es en la toma de decisiones. A ver, un ejemplo. Los casados, los ennoviados, los prometidos, o los solteros que quieren tener novio o novia. Cuando tú le preguntas a tu esposa o a tu novia, tú dices, ¿qué quieres comer, mi amor? Ay, no sé, lo que tú quieras. ¿Es o no es? Las mujeres se quedaron calladas mirándome bravas. Son bastantes. Somos un poquito hombres. Nos dan una callada para aquí. ¿Qué pasa? Viene esa toma de decisiones, pero resulta el hombre traga grueso, porque si toma una decisión de algo que ya no le gusta, que es la comida, te va a poner cara. Eso tú dices, bueno, yo quiero comerme una hamburguesa. Y ella te mira así. ¿Pero qué te parece? Bueno, no sé. Y está con cara. ¿Hasta cuándo vas a engordar? ¿Hasta cuándo vas a engordar? Entonces, eso es una toma de decisión. Quizás algo tonto, banal, carnal. Pero hay decisiones que nos llevan a probar nuestro carácter. Que quizás nos influyen externamente situaciones, personas, incluso cultura, para que hagamos algo, ¿no? Por eso es que el proceso de toma de decisiones nos lleva a todas las actividades necesarias para identificar un problema hasta finalmente resolverlo. ¿Qué le pasaba al pueblo en el desierto cuando hablaba el profeta Germán acá el domingo? Si tenía una toma de decisiones horrible, horrible. Siempre tomaban las peores decisiones. Por ejemplo, Moisés se fue al monte a hablar con Dios, estaba metido con Dios allá arriba hablando y los tipos estaban fundiendo el oro para hacer un becerro, para adorar a otra cosa que no era el Dios que los había cuidado todo el camino. Se volvieron locos. ¿Por qué? Porque estaban aburridos, porque había que hacer fiesta, pues, porque tenemos que adorar a alguien. Entonces, nos damos cuenta que era común. Cuando vemos los espías con Josué y Caleb, ¿cuál es la toma de decisiones de la mayoría? No vamos a ir para ningún lado. Eso está muy peligroso. Cuando habían visto todo lo que ya había Dios hecho hasta ese momento, hasta ese día. O sea, había mucha mala toma de decisiones. Quiere decir que había problemas de carácter, de fondo en esa sociedad. Entonces, ¿qué pasa? La toma de decisiones influye en nuestro carácter, o viceversa, el carácter influye en nuestra toma de decisiones, porque realmente está enmarcando esa toma de decisión la solución a un problema, el que sea cual sea, si sea un problemita chiquitico o un problema gigante, ¿no? Pasa algo, nuestro carácter como personas, como ser humano, se forma y se desarrolla hasta la adolescencia.
Y algunos que ya tenemos más de la edad de la adolescencia, dicen, bueno, ya yo pasé eso. No, porque resulta que por eso es que usted ve gente de 50 años que parece que todavía es un adolescente, que ni siquiera sabe qué es lo que quiere hacer, que no toma las decisiones que tiene que tomar, porque no ha formado ni ha forjado el carácter en su vida. Entonces llega a 50 años, entonces quiere ser un viejo pavo, así. Que anda con una muchachita de 15 años. ¿Pero qué hace, chico? No, pues es que yo no me quiero casar, porque yo estoy muy joven. Pero para, ya tienes 55 años, chico. Los hay, ¿verdad? Por ahí bastante. Entonces piensa que no toma decisión, entonces tienen toda la vida como si fuera un adolescente. Entonces andan por ahí todavía viviendo la vida adolescente y no se comprometen con nada y no cumplen las responsabilidades y son irresponsables. Y entonces ¿qué estamos haciendo? Pues? Pero después llegan a una edad, tercera edad, entonces están sufriendo porque es que, bueno, por aquí se tomaste las decisiones equivocadas. Estás pagando las consecuencias de eso. Punto. O sea, yo estoy de acuerdo. Uno tiene que honrar, la Biblia enseña que uno tiene que honrar a los ancianos, claro, pero la realidad es que hay mucha gente que llega a una situación cuando es anciano porque tomó muchas malas decisiones en su juventud. O sea, eso es innegable. Entonces, que igual hay que ayudarlos, claro que sí. De eso se trata el amor de Dios. Pero la cuestión está que la idea es que uno tiene que procurar formar el carácter para tomar las decisiones adecuadas. Ahora, ayer que estábamos de boda y tal, cuando tú escoges tu esposa, tú tienes que tomar la decisión adecuada, forjada en el carácter que Dios te dio. No forjada porque el otro te dijo, esa es, cásate con esa. ¿Verdad que no? Porque a lo mejor te casaste con la loca. ¿Y te tocó? O el loco, porque no crea que qué. Entonces, te das cuenta que muchas veces esa falta de forjación de carácter sucede porque muchos de esos jóvenes o adolescentes crecieron en un hogar sobreprotector que no los dejó tomar las decisiones adecuadas a una edad para tomar el carácter, es decir, posiblemente equivocarse. Porque una de las cosas que forja carácter es que te equivocas. Amén. Hay una teoría científica que se llama teoría del ensayo y del error. Esa teoría, ¿de qué trata? De que tú vas aprendiendo a través de cada error que haces. Así es un camino, por ejemplo, entraste por aquí, no es por allá. Te devuelves y vuelves para acá. Un ejemplo. Y así vas descubriendo realmente cuál sería el camino adecuado. Claro, la idea es que en la vida uno no vaya dándose cabezazo contra la pared, ¿no? Para aprender. Ahí es donde entra la voz de Dios en nuestra vida, que nos enseña a tomar las buenas decisiones para no meter la cabeza contra la pared. Entonces, Jesús fue puesto a prueba en su carácter. Muchas veces. Vemos una de ellas cuando fue llevado al desierto, fue puesto a prueba por el propio Satanás. Pero yo quiero que hoy hablemos, préstame por favor, de Juan 8, Juan capítulo 8, versículo 1 hasta el 11, dice, pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Dice, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. La versión Reina Valera dice que era prostituta. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Quiero hacer una pausa allí. Vemos que ahí dice, para atender le estaba entendiendo una trampa. ¿Una trampa de qué? Para que quizás él dijera algo contrario a la ley y apedrearlo a él. Realmente esa trampa no era para matar a la mujer, sino era para matarlo a él. Y su carácter fue puesto a prueba. En ese momento, o sea, Jesús sabía que venían ellos. A los fariseos les importaba poco si la mujer era adúltera o no. Porque yo tengo mi teoría personal,
esa es mi teoría personal, porque si tú sabías, o como dice la riñonera, que era una prostituta, o que era una mujer adúltera, alguno de ellos tenía que haberse estado en contacto con ella. Alguno de los que estaba ahí. O quizás todos. Porque si era prostituta, déjeme decirle que en esa época la prostitución no era como ahora, que se paran en las esquinas. Eso era oculto. Porque si se sabía, por supuesto, las apedreaban. Entonces, ¿cómo sabían ellos? Pues, ¿cómo sabes tú que la Guaira es lejos? Ah, porque te dijo aquel. Porque además que si tú le confesabas al otro que ella, no, es que eso sabe que tú también caías en el pecado. ¿Verdad? Entonces, te das cuenta que a ellos les importaba poco si ella era adúltera o prostituta, a ellos no les importaba a ella. A ellos les importaba era qué iba a decir Jesús. Cómo iban a interpretarlo o a juzgarlo según lo que él respondiera en ese momento. Muchas veces nos encontramos en la vida en situaciones así, donde se nos impulsa a que respondamos algo o lo que ellos quieren que digan, ¿verdad? O incluso que tú digas algo contrario para lanzarte piedra. Eso nos pasa mucho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo 7, y como ellos lo acosaban a preguntas, porque además lo acosaban, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, yo tampoco te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué sucede? Jesús, en esta situación, dice que Jesús, cuando ellos vinieron a preguntarle qué hizo, se inclinó y empezó a escribir con el dedo. ¿Qué habla esto? En el carácter de Cristo, porque estamos hablando del carácter. Jesús supo y pudo mantener la calma en medio de la presión. Yo vamos a hablar, por ejemplo, a nivel social. Lo vemos, los jóvenes, los adolescentes lo viven mucho más que quizás los que ya estamos adultos. ¿Qué viven los amigos? ¿Por qué los jóvenes muchas veces caen en la adicción a las drogas? Por la presión. Porque el otro le dice: dale, dale. ¡Ay, tú sí eres gafo! ¡Ay, gallo! ¡Ay, mamita! Y él va y si es de gafo, va y se consume lo que se consuma. O se inyecta, o se huele, o lo que sea. Entonces cae y comienzan una vida de destrucción por no mantener la calma y dejarse presionar por el agobio de las preguntas, del juicio, que eso es lo que estaba pasando. Mira, ¿tú qué dices? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué dices tú? Hay que apedrearla, sí, hay que matarla. Porque yo no creo que... O sea, uno a veces se lo imagina, o yo lo sé usted, me pasa a mí, cuando uno lee la Biblia, a veces se imagina la Biblia así como esas películas de Jesús de los 90, que sale así toda lenta, toda suavecita. No, eran personas normales. ¿Me entiendes? Que a lo mejor se alborotaba y había un bullizo y decía: bueno, ¿qué es lo que tú dices? Eso no vale. Tú dices: di. Y Jesús así sentado escribiendo, arrodillado. Tenemos que mantener la calma. Una de las cosas que nos va a ayudar en nuestro carácter, en el carácter de Cristo en nuestras vidas, es poder mantener la calma en el momento de presión, en el momento que necesitamos que Dios nos hable. Porque a veces oramos y a veces vamos a orar por una situación y Dios nos responde así. Pero hay otras veces que no. Hay otras veces que Dios te dice: toma la decisión tú. ¿Cierto? A veces dice: bueno, decide tú. Y entonces uno sigue esperando. Y viene la presión y la ansiedad. Y eso empieza a que nuestro carácter se pueda debilitar. Por eso es que nuestro carácter tiene que ser como el de Cristo y no como el nuestro. Porque sí, tenemos cualidades valiosas para Dios, pero también tenemos debilidades. Por lo tanto, como tenemos esas debilidades, es mucho mejor buscar tener ese carácter de Cristo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que una persona sin carácter
es una persona que se deja influenciar. Es influenciable. Todos somos influenciables, ojo. La cuestión está, ¿qué te influencia? Entonces, tú lo ves en los niños. Cuando los niños tienen un amiguito en el colegio que es tremendo, o que hace tremenduras así pero extremas, y que a ellos les parece chévere, ellos se dejan influenciar. Y muchas veces van y lo hacen. Si el amiguito o el otro, o bueno, quizás no es el amiguito, quizás es él también, que dice groserías, entonces el otro niñito dice groserías, pero ¿por qué tú estás diciendo eso? Ah, ¿por qué fulanito lo dice? Sí les pasa, ¿verdad? ¿O lo han visto? Claro. No, eso no. Pero es porque simplemente ese niño todavía está formando el carácter. Ahora, eso no nos puede pasar ya estando ya adultos. Eso no nos puede pasar ya cuando nosotros somos personas maduras en edad y maduras mucho más en la fe. Porque es comprensible cuando una persona es nuevo creyente y se recién convierte a Cristo y está aprendiendo y caminando con Dios y está... Claro, es influenciable quizás por voces que no son. Pero cuando ya tenemos una cantidad de tiempo caminando con Dios, no podemos seguirnos dejando influenciar de esa manera. Porque entonces quiere decir que estamos siendo personas sin carácter. Ya no habla solamente de inmadurez, sino de falta de carácter. Y cuando hablamos de carácter, estamos hablando de varias cosas, de pensamiento, temperamento. Estamos hablando de cosas del alma, no solamente de la bravura. De que qué bravo soy, qué carácter tengo, no me digas nada. No, eso no es el carácter. Más bien, cuando somos personas que perdemos el control emocionalmente, somos personas que no tenemos carácter. Nos falta carácter allí. Entonces pensamos que, qué carácter tiene esa persona, qué bravo. No es bravo. Le hace falta carácter, más bien. Yo escuchaba en estos días, estaba viendo una película, por cierto, basada en hechos reales de un hombre que hizo una demanda a una empresa gigantesca de servicios funerarios. Y el abogado era un hombre de color, un hombre afroamericano. Y lo que él cuenta en la parte de la película, que él se convirtió en abogado porque compró una casa, logró trabajar y tener el dinero para poder mudarse con su familia. Su sueño era mudarse a una buena casa, a una buena zona, a un buen lugar. Y cuando se mudó, ya logró comprar la casa. Claro, todo eso fue vía telefónica, porque eso pasó en los años 80, por allá, que no existían las videollamadas como ahora. Todo era por vía telefónica. Él compró, recibió los papeles, todo lo demás, y cuando llegó al lugar para mudarse con su familia, con sus cosas, todo el camión y todo, le dijeron, no, la casa no está disponible, porque era un hombre negro, era una familia de negros, y el lugar era una zona de blancos. Y la cuestión está que el hombre no era abogado, pero él dice, en ese momento yo decidí estudiar Derecho, y me devolví a la casa donde estábamos y todo lo demás, y estudió y se graduó, y después que se graduó, demandó a la empresa por la casa que no les vendió. Entonces, él dice, pero él decía, ¿por qué yo cuento hacer un paréntesis de eso? Porque él dice allí que cuando él estaba allí, lo que lo provocó era golpearlo. Cuando llegó a donde estaba el hombre, yo quería era golpearlo. Dice, pero no exploté, dijo. No exploté. Decidí estudiar, hacer esto. Claro, ¿cuántos años habrán pasado? 5 años. 6 años. Aguantándose de darle el golpe al hombre. 5 años con ese le voy a dar el golpe. Y los demandó por no sé cuántos millones de dólares. El golpe fue más duro, creo yo, que si le hubiera dado con la mano. Muchísimo más duro. ¿Y ganó? Sí, le ganó, totalmente. Que hizo que quebrara la empresa. Quebraron. Entonces, muchas veces, ahora, ¿por qué eso me hizo tanto clic? Pensando en el carácter. Porque si ese hombre no tiene el dominio propio de contenerse la ira, de contenerse, de no irse a lanzársele encima al tipo, porque claro, está él, porque no está él solo, está su familia, están sus hijos, o sea, ¿me entiendes? Los está dejando en vergüenza después que ya todo el negocio estaba hecho.
Él se contuvo. Si él no hubiera hecho eso, no tendría lo que tiene hoy. ¿Me entienden? Entonces, nos pasa mucho eso. ¿Qué esperaban los fariseos y los maestros de la ley en ese momento con Jesús? Que Jesús dijera lo que fuera contra la ley para empezar a juzgarlo, y criticarlo, y señalarlo, y mandarlo a matar. Pero igual no lo hicieron. Esa es la pregunta. Jesús sabía que esa es la intención de ellos. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en un ambiente quizás, vamos a decir, no amigable, que somos cristianos, es difícil, ¿verdad? Y empiezan ataques, empiezan tal, porque tú dijiste simplemente que crees en Dios. Más nada. Tú no agarraste y mandaste a nadie para el infierno. No te pusiste aleluya legalista de decir que estás vestido como el diablo. No, nada de eso. Simplemente dijiste, yo soy cristiano. Pero a veces esa presión entonces hace que dejemos de tener actitudes o de hacer cosas que debemos hacer como cristianos para evitarnos el juicio, la pedrada, el que nos miren feo. Necesitamos tener el carácter. Y créanme, como predicaba el profeta Germán, los desiertos se van a resistir, es con carácter. Amén. El carácter de Cristo es lo que hace que tú atravieses ese desierto victoriosamente. Entonces, si nosotros realmente empezamos a forjar en nuestra vida, que no estoy diciendo que no lo hagan, porque si ustedes están escuchándome hoy y tienen tiempo escuchando la palabra de Dios y buscando a Dios, han estado en eso. Pero todos tenemos quizás algún área que necesitamos fortalecer en el carácter de Cristo. Algunos quizás será la mansedumbre, otros quizás sea la paciencia, otros quizás sea el amor. Porque hay gente que es muy paciente, pero eso es un fastidioso, no quiero que me moleste. Como que no ama mucho a la gente, pues. Hay gente que es así, pues, que no le gusta estar con ese pega todo el día. Sí hay. ¿Me entiendes? Pero hay otros que sí, pues. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Jesús sabía que de su respuesta dependía la vida de esa mujer. Depende de lo que él respondiera, haría que la mataran. Porque si él decía en ese momento, por complacer a los fariseos y a los maestros, sí, es verdad, la ley dice eso, ¿qué iba a pasar? ¿No lo hicieron con Esteban? Lo hicieron con Esteban. Y Saulo viendo. Cónchale, qué chévere. Saulo así. Estos son los míos. Entonces, Jesús sabía que él tenía la vida de esa mujer en sus manos. Nosotros, en nuestro caminar con Dios, tenemos la primera vida que tenemos en nuestras manos es la nuestra. En esas decisiones. Segundo, si tenemos hijos, nuestros hijos. Si estamos discipulando a alguien, ese discípulo. Incluso de nuestros amigos. No estoy diciendo que somos responsables de sus decisiones. Estoy diciendo que muchas veces las malas decisiones que tomemos nosotros en nuestro accionar hace que ellos tomen malas decisiones. ¿Por qué? Porque entonces, como el Luis lo hizo, yo también lo voy a hacer. Entonces sale la mamá, ¿y si te lanzas tu amigo por el barranco tú también? Y tú dices, bueno, sí, yo creo que me lancé por el barranco con él. Yo agarradito de la mano con él. Sí, algunos amigos somos así. No, yo voy para el barranco, no importa, yo voy contigo. Pues yo soy tu amigo. ¿Y tú qué? El carácter es una de las cosas que no es fácil desarrollar. Pero cuando lo tienes formado, es difícil que se destruya. Es difícil que se desaparezca. Tú lo puedes ver en este aspecto. Los militares, en cualquier país del mundo, en el país que sea, son hombres y mujeres que cuando entran a la academia militar, los trituran. El carácter se los trituran. Y les forjan un carácter casi que insensible, no sienten nada. Somos así, somos un muro. Los enseñan a eso.
Por eso es que ellos, cuando ya son militares de carrera formados, son unas personas de carácter fuerte, tal, temperamentales, que es difícil muchas veces lidiar con ellos en algunas cosas y son intransigentes. No digo que sean todos, pero me refiero a que es una formación que reciben. ¿Por qué? Porque les enseñan en situaciones durísimas. Hay una prueba, que yo no recuerdo el nombre ahorita, pero es una prueba de los Navy SEALs, que es una de las pruebas más difíciles de entrenamiento militar, que prácticamente el 90% que comienza renuncia. O sea, renuncian o los renuncian. O sea, que se gradúan solamente el 10% de la fortaleza mental que deben tener, porque no se trata de fortaleza física, porque para esa prueba van los más fuertes, los mejores de cada institución. Y esos mejores renuncia el 90%. Entonces, quiere decir que ese 10% tiene un carácter fuertísimo. Fue tan formado, en alguna área, fueron débiles, dijeron no quiero más. Por eso es que yo creo que nosotros como ser humano nos pasaría que podemos creernos muy fuertes, podemos creer que tenemos mucho carácter en la toma de decisiones, podemos creer que no las sabemos todas, pues. Yo me sé todas las técnicas, yo me sé todo. Yo sobrevivo hasta con un fósforo solamente, como MacGyver. Un fósforo y un clip. Y listo. Ajá. Entonces, pero resulta que en nuestra humanidad, muchos de nosotros seríamos como ese 90%. Decimos, no, ya no quiero. Ya no quiero. Yo pienso eso siempre cuando yo medito en Cristo cargando la cruz hasta el Calvario. Yo creo que es que yo no la hubiera cargado. Yo le hubiera dicho, mátame aquí, no camino más. Ni un paso más, como decía por ahí atrás, ni un paso atrás, decía por ahí hace años. No, yo no voy a caminar más. ¿Para qué? Si ya me cayeron a palo, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y además me vas a poner a cargar eso para allá, chico. No, chico, yo no quiero eso. Si quieres me matas y después me cuelgas ahí crucificadito así, me dejas muertico ahí. Pero Cristo no. ¿Saben de qué habla eso? Yo hablaba con eso con el profeta Germán el domingo pasado antes de la prédica. Hablamos un poquito de eso. Eso habla de la milla extra. Eso es la milla. ¿Sabes que muchas veces hablamos, no, es que hay que dar la milla extra? Y él me decía, Luis, lo que pasa es que cuando hablamos de dar la milla extra se trata de sufrimiento. ¿Por qué? Porque esa milla extra fue la milla que tuvo que cargar Jesús luego hasta el Gólgota. Entonces, sí, esa milla extra requiere carácter, requiere resistir sufrimiento, dolor muchas veces. Y requiere primeramente morir a uno mismo. Entonces, por eso que digo, es mejor buscar el carácter de Cristo que tratar de forjar a uno mismo. Que sea el carácter de Él en nosotros. Eso es lo que va a mostrarle al mundo quién somos realmente. Quién somos en Cristo. No que qué fuerte, que hay, que qué pastor tan ungido, que qué adorador tan bello, que mira esa voz, y que mira este hombre, que cristiano. No, sino realmente tus acciones, tu toma de decisiones es lo que va a hacer que se vea el carácter de Cristo en tu vida. En el día a día, con tus vecinos, con tus amigos, en tu trabajo, con tu familia. ¿Sabes? Yo quiero que levante la mano aquí alguien que me diga que a veces no hay alguien en su familia que provoca agarrarlo por el cuello. Así, ¡ah! Ninguno, ¿viste? Todos tenemos a veces alguien en la familia que provoca agarrarlo por el cuello y decirle, ¿hasta cuándo? Pero no, ¿verdad? Es tu familia. Es tu papá, es tu mamá, es tu hermano, es tu tío, es tu primo, es tu abuelo, es quien sea. Porque a veces hasta el perrito, amor, vive solo y quiere agarrar al perrito por el cuello. ¿Me entiendes? Que me diga a mí, por ejemplo, que su trabajo, a veces no tiene situaciones con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, ¿qué quiere decir? Ya está bueno. Claro, todo el mundo. Es más, les voy a decir, en la iglesia. Porque en la iglesia que está, que todo, ay, es la iglesia, qué bonito. No, a veces uno se quiere agarrar por el cuello con la gente. Pregúntenselo a los servidores para que vean. Pregúntenselo. Claro, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Y además de eso, la iglesia se convierte y es un hospital de alma. Es donde todos realmente deberíamos mostrarnos quién somos, cómo somos.
Por eso es que yo pienso que la iglesia debería ser el lugar más transparente. Por ejemplo, esta mujer, vamos a hablar de la mujer de Juan 8, ya sabían que era prostituta, que era adúltera, que iba a llegar ella para la iglesia con Jesús para escuchar, así como una santica, yo era una santica, no, yo era esto, yo hacía esto. Punto. No quiere decir que lo sigue haciendo, pero yo fui eso. Jesús me cambió, me sanó, me salvó. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros aprendemos a mostrar realmente esa parte de nosotros, Dios empieza a tratar con nuestro carácter en esa área. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Él se fortalece y se glorifica en nuestra debilidad. Y si nosotros tenemos alguna debilidad en el carácter, tenemos que decir, sí, me cuesta. Me cuesta no querer agarrar a la gente por el cuello. Me cuesta que se me salga el insulto a fulanito que me dijo esta cosa. ¿En serio? Pero entonces queremos muchas veces espiritualizar lo que no debemos espiritualizar y taparlo con lo espiritual. No. Entonces, ¿qué pasó? A mí me gusta mucho algo de ese verso de Juan, que dice que Jesús estaba agachado, escribiendo con el dedo, pero que cuando lo acosaron, que cuando lo presionaron, se puso en pie. O sea, los encaró. Y eso los tuvo que ver asustados. Eso es como cuando tú ves un perrito así todo, ay, pobrecito, y tú empiezas así a darle. ¿Qué va a hacer el perro? Te va a pelar los dientes. Te va a pelar los dientes. Él no se va a quedar así, ay, no, él te va a pelar los dientes. No importa el tamaño del perro, ya no. Parece un perrito así, que parece de juguete. Ese más rápido te pela los dientes. El grande también te mira así como que fastidio con este tipo. Porque el grande sabe que si te brinca encima se te tumba. Él sabe, dice, no me voy a poner en eso con este tipo. El chiquitico sí tiene que meterte miedo una vez para que tú te asustes. Te voy a arrancar el dedo. Entonces, claro, Jesús se paró y los encaró. Le dijo, mira, pocas palabras, lo que le está diciendo, digas lo que me digas, no voy a responder lo que tú quieres que responda. Porque realmente, al decirle, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, los desbarató, pues. Los dejó sin argumento. Porque sí, a lo mejor ella merecía, según la ley, ser apedreada por lo que estaba haciendo. Pero ellos quizás cometían otros pecados delante de Dios que también merecían ser apedreados. O el mismo que ella. Es más, yo creo que el pecado de ellos podía ser hasta aún más grave porque era un pecado de soberbia, de orgullo, que es interno. El pecado que ella cometía era un pecado externo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué quiero que ustedes se lleven hoy, familia? No importa la presión que usted esté recibiendo, en el área que sea, Dios espera y quiere que usted pueda tener el carácter de Cristo. Si usted ha venido atravesando los desiertos que mencionaba el profeta Germán, si usted está en alguno de ellos, créanme que yo me puse a meditar, ¿en cuál estoy yo, Dios mío? ¿En qué desierto estoy? Ajá. Si usted ha estado atravesando alguno de ellos o ya los atravesó y está a punto de entrar a su tierra prometida, gloria a Dios, qué bueno. Aún así necesita ser formado en el carácter de Cristo. Aún así necesita tener ese carácter. Porque déjeme decirle que aún cruzar la tierra prometida requiere tener carácter para poder cuidar lo que Dios le dio. ¿Me entiende? Requiere el no despilfarrar, el saber ser buen mayordomo de las cosas, el cuidar lo que Dios le dio. Fíjense, podemos hablar de Adán y Eva en eso. Adán no tuvo carácter. Adán no tuvo el carácter. ¿Por qué? Porque Adán, siempre se le echa la culpa a Eva, y que es que Eva, que se dejó engañar por la serpiente, ¿y qué pasa? ¿Y Adán qué era? ¿Te estaba chupando el dedo o qué? O sea, porque a la mujer vino y le dijo, y él la agarró y él pecó así, porque él no sabía que iba a pecar. Le faltó el carácter de decirle a la mujer, mira, no, punto. No voy a comer eso porque Dios dijo esto, te volviste loca, chica. A lo mejor la historia hubiera sido diferente.
Quizás. Porque a lo mejor como él era la cabeza en ese momento, ¿verdad? Ya era la cabeza como hombre, a lo mejor voy a decir, bueno, la mujer se equivocó, bueno, Dios la perdonó y dice, perdónala a Dios, porque concha, esta mujer sí es gay. Y los puso a trabajar. Correcto. Esa falta de carácter les llevó dos cosas, el dolor del parto y el sudor de su frente. Entonces, tenemos que buscar en qué áreas necesitamos Dios nos dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas, basadas y fundamentadas en el carácter de Cristo en nosotros. No, a veces no es lo emocional. No es ni siquiera cuando yo siento ese escalofrío, ay, es que se sentí el espíritu, siente el escalofrío. No, lo que siente el escalofrío es que quiere salir la cachetada. Eso es el escalofrío que está sintiendo. Incluso hasta en las relaciones, por lo menos los solteros, que entonces, venga, es que entonces yo siento que esta es... No, estás desesperado. Entonces te quieres empatar con cualquiera porque es que eres tu novio, tu novia, me quiero casar ya. Entonces no dejas que el carácter sea el que te guíe a realmente cuál es el hombre o cuál es la mujer de Dios para ti. Porque ni siquiera te pones a ver el fruto de la gente, sino te pones a ver si está bueno o está buena. Bueno, porque es buena persona, chicos. Porque se ríe. Entonces, hay una historia que estuve leyendo hace una semana, hace unos días, que habla un poquito de esto, del carácter, ¿no? Habla de que unos jóvenes malucos, unos jóvenes esos malintencionados, unos adolescentes, había un sabio en el pueblo y ellos querían engañar al sabio. Y estos jóvenes agarraron un pájaro y lo pusieron boca abajo, así de espalda. O sea que cuando ustedes ponen los pajaritos así, ellos como que se duermen, se quedan así inmóviles, con las paticas para arriba. Y agarraron al pajarito y lo pusieron así y le fueron al sabio y le dijeron, sabio, este pájaro está vivo o está muerto. Porque si estaba vivo, ellos le iban a decir, no, está muerto, y pácate, le iban a aplastar. Y si le decía que estaba muerto, le iba a decir, no, mira, está vivo. El sabio se les acercó y les dijo, la vida que está en tus manos depende de ti. Lo fregó. Lo fregó. Sí. ¿Ah? Mató dos pájaros de un solo tiro. ¿Qué sucede con eso? Si no me equivoco, fue Confucio. ¿Qué sucede con esto? Las decisiones, la vida que tenemos en las manos, primeramente, es la nuestra. Dios nos dirige. Pero nosotros, Dios nos da la decisión de poder tomar buenas o malas decisiones, valga la redundancia. ¿Basadas en qué? En Él, en su palabra. Entonces, si nosotros estamos tomando decisiones dirigidas por Dios, en lo que sea, créame que Dios nos va a respaldar. El problema es cuando las tomamos fuera de sabiduría o sin el carácter de Cristo, porque nos meten en problemas y después estamos clamándole a Dios para que nos rescate. Entonces, creo que es tan importante hoy día, y compartía, y les confieso, eso es algo que compartía con el profeta Germán semanas antes, que es tan necesario hoy día en la iglesia fomentar y forjar el carácter de Cristo, porque los tiempos que vengan, yo no sé si usted lee noticias, pero las cosas no están fáciles en el mundo. Estamos así, a esto, miren, así, a esto de una guerra mundial, pero de una guerra mundial bien fea. ¿Ok? Si pensamos en el tema Israel-Palestina, Israel no está dando brazo a torcer. Ellos ya dijeron, ya salieron públicamente y dijeron, no vamos a retroceder. O sea, vamos a arrasar con ellos porque sí, porque ya está bueno, pues, pocas palabras. Eso hace, por supuesto, que se levante una colisión contra ellos. Y si tú te vas al otro extremo, te vas a la parte de Rusia-Ucrania, que todavía eso continúa. Tenemos el conflicto China-Taiwán,
que también eso está a puntico. Yo creo que los chinos están esperando nada más la oportunidad para meterse para la isla. Y entonces ahora tenemos aquí cercano el rollo Guyana, Venezuela, que también está caldeándose los ánimos. Entonces, estamos a puntico. Quiere decir esto, familia, que los tiempos quizás se pongan difíciles. Para todos, en todos lados, en todo el mundo, ¿oyeron? A lo mejor usted tiene una finca por allá y se mueve para su finca y usted sembró su tierrita y está bueno, chévere, está bien, está más tranquilo que muchos. Pero la realidad es que eso aún no trae tranquilidad, porque déjeme decirle que cuando la Alemania nazi, los nazis llegaban a las tierras y se posesionaban de las tierras y mataban a los granjeros. Entonces, no quiere decir nada. El tema está que estoy hablando en una situación ya extrema, que llegue a esa situación, pero aún así vivimos cosas en el día a día que necesitan nuestro carácter. Situaciones que nos ayuden a permanecer firmes, a decir, sí, yo voy por Cristo. Si usted, hay un misionero llamado Samuel Nielsen, que es argentino, que él es misionero en los países árabes, y él tiene testimonios y ve testimonios de las cosas que ha pasado con este tema de Hamas y toda esta situación, donde llegan a los pueblos y matan a los cristianos no niegan a Cristo. ¿Niega a Cristo? Nada, y los degollan. ¿Usted tiene carácter para eso? Yo he meditado, yo lo medito. Yo lo he meditado. O sea, en ese momento que te dan así, niega a Cristo y te dejo vivo. No lo voy a negar. Hay una canción que dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido, que habla un poco de una historia parecida. Que llegaron unos hombres a la tribu a que negaran a Cristo y fueron matando uno por uno de su familia. Su esposa, su hijo, y el hombre no negó hasta que finalmente lo mataron. Entonces, sé que suena extremo el carácter, cuando hablamos de carácter al punto de la muerte, pero déjeme decirle que ese fue el carácter que tuvo Cristo. Cristo tuvo tanto carácter que permitió, porque fue que Él permitió que lo crucificaran para salvarnos a ti y a mí. Amén. Para que tú y yo pudiéramos hablar de Él 2023 años después. Eso sí se llama carácter, ¿no? Eso es. Si a veces uno tiene un uñero y está llorando, ¡ay, me duele la uña! Él no. Entonces, cuando usted, una de las cosas en su oración diaria, dígale a Dios eso, Señor, dame tu carácter. Dame tu carácter para amar, para escuchar, para ser paciente, para no responder mal por mal, sino bien por mal. Yo creo que eso es una de las cosas más difíciles. Que tenga una cachetada y tú des un abrazo. Eso no. Dominio propio. ¿Entiendes? Y cuando hablamos de ese dominio propio, estamos hablando de que Dios nos da espíritu de amor, de valentía y de dominio propio. Si eso no está pasando, quiere decir que algo no está sucediendo bien en nuestra relación con Dios. Amor, amar a la gente, amar al prójimo. Y dice que como a ti mismo. Ámate y ama a la gente. Valentía en los momentos como cuando estaba Jesús, que lo estaban acosando. Decir, bueno, ¿qué vas a responder? Y dominio propio, cuando quieras hacer lo malo, no lo hagas, sino hagas lo que Dios dice que hagas. Amén. Póngase de pie para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu carácter en nosotros, Señor. Muchas veces tenemos luchas, batallas en el alma, en los pensamientos, en las emociones, Señor. Y creemos, Padre Santo, que podemos resolverlo a veces por nosotros mismos, Rey. Te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado a un lado, Señor, tu sabiduría, tu carácter en nosotros. Y te pedimos, Rey, que puedas, Señor, darnos de tu carácter. Que podamos reaccionar, tomar las decisiones acertadas, Señor, en todo tiempo. Que puedan verte a ti a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, de nuestro proceder.
Que cuando tengamos la vida de alguien en nuestras manos, así como lo tuvo Jesús en ese momento, Señor, podamos tomar decisiones dirigidas por ti. Que no resistamos la presión quizás de la sociedad, del enemigo, del mundo, que nos quiera hacer tomar decisiones dirigidas por el alma y no por el espíritu. Te pido, Rey, que en el poderoso nombre de Jesús seas tú llenándonos cada día de ti, de tu palabra, poniendo en nosotros ese querer como el hacer, de resistir, Señor, ante las tentaciones. De que en el nombre poderoso de Jesús sintamos ese anhelo cada día de aprender más de ti, de tu palabra, y de recibir de tu Espíritu Santo para poder estar fortalecidos en nuestros espíritus, Señor. Que todo ataque, Señor, que viene a nuestras mentes, a nuestros corazones, en nuestro entorno, Señor, podamos tener la fortaleza, Señor, y el conocimiento de la palabra para poder resistirla, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a no perecer por ignorancia. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, podamos siempre estar firmes ante cualquier situación. Guárdanos, Señor, guarda nuestras mentes, nuestras familias. Que en el nombre poderoso de Jesús sea tu presencia y tu Espíritu Santo en cada uno de los hogares que están acá y que nos ven, Señor. Y que podamos cada día ser luz en medio de las tinieblas. Te damos gracias y te damos gloria y honra, Padre Santo, porque sabemos que eres tú quien nos edifica, quien nos levanta, quien nos restaura y quien nos sana. Y que más allá de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, de lo que sea que hiciéramos, Señor, tú siempre, Padre Santo, nos perdonas, nos sanas y nos redimes. Te pedimos, Padre Santo, que en el nombre poderoso de Jesús seas tú guardando cada familia con un vallado de ángeles, cada niño, cada anciano, cada cabeza y cada ayuda idónea, Señor. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos siempre mostrar de tu amor a otros, pero primeramente que pueda haber de ese amor en casa, que nos llenes de tu presencia y de tu palabra cada día. Yo coloco delante de ti cada semilla que traen tus hijos, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que se trata de la intención del corazón, más que de la semilla que traen. Te pido que seas tú bendiciendo cada corazón, cada semilla, Padre Santo. Tú amas al dador alegre, Señor, dice tu palabra. Y creemos, Padre Santo, que tú reprendes a la oruga, al saltón, al revoltón, en la vida de toda persona que da con un corazón de dador alegre, Señor. Por eso, Padre Santo, nos colocamos delante de ti y pedimos, Rey, que seas tú bendiciendo sus hogares, que seas tú proveyendo, multiplicando en sus negocios, en sus empleos, que en el nombre de Jesús puedan abrirse puertas, cada día tener mejores proyectos, Señor. Que todas esas cosas que tú les has venido hablando puedan plasmarlo y puedan ejecutarlas, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú haciendo que sobreabunde el mosto en cada hogar y que nos des buena mayordomía de cada cosa que recibimos de ti, Señor. Que podamos administrar con sabiduría en el poderoso nombre de Jesús. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor.